Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Les saluda a su amigo Ángel, estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Y el día de hoy amigos les voy a hablar sobre algo muy importante, ¿no? Que me ha llamado la atención en estos días. Cómo empezar tu negocio con 20 gallinas en tu casa. Para muchas personas que tal vez recién estén empezando o no tengan idea de cómo iniciarse en este negocio de la crianza de gallinas, pues imagínense que yo o alguien les regala 20 gallinas, ¿no? ¿Ustedes creen que sería rentable? ¿O qué harían? ¿Cómo pondrían su negocio, no? Entonces es algo que me he puesto a pensar y bueno, he decidido hacer un video sobre cómo iniciarnos en este mundo de la crianza de gallinas, de cómo generar ingresos, ¿no? Buscar la forma de cómo salir adelante con 20 gallinas. Tal vez para muchos, 20 gallinas pues suene diminuto o no sea gran cosa, ¿no? Pero 20 gallinas, amigos, es con lo que creo la mayoría de emprendedores y me incluyo, ha empezado, ¿no? Yo he empezado con 15, ya he contado mi historia, pero así se empieza, amigos. En este mundo no podemos empezar con 400, 500 gallinas porque es un mundo que está lleno de aprendizajes, de errores, donde si tú no aprendes y cometes errores, posiblemente vas a ir al fracaso, ¿no? Ya que es un negocio donde necesitas invertir tu dinero y para que te vaya bien necesitas saber todo lo que tienes que hacer al pie de la letra, ¿no? Pero bueno, amigos, ese tipo de videos ya lo he ido grabando, ¿no? Y ahí en el canal lo tienen para que ustedes lo puedan ver. El día de hoy es netamente yo me quiero enfocar en cómo empezar nuestro pequeño negocio o nuestra pequeña crianza con 20 animales, ¿no? Generalmente yo siempre me he dedicado a la crianza de gallinas criollas mejoradas. Esto debido a que para mí, bueno, yo llevo ya casi 8 años criando gallinas criollas mejoradas, se me ha sido muy rentable, ¿no? Ya que estas gallinas son de muy fácil manejo y sirven para doble propósito, pero yo principalmente me dedico a la venta de gallinas para carne, no para huevo. Mi hermano se dedica a eso, también es rentable, pero si yo te hablo el día de hoy es netamente para carne, ¿no? Entonces, son animalitos que muy aparte de que te sirvan para doble propósito, tienen un buen margen de ganancia, ¿no? Entonces también se les puede vender acá, por ejemplo, yo soy de Huánuco, Perú, se les vende a un buen precio, ¿no? Siempre hay ganancia, amigos. Si tú haces un manejo adecuado, siempre vas a encontrar ganancia. Ahora, al tú tener solo 20 gallinas, tal vez digas, no es muy poco, pero así vas aumentando, amigos. Yo he empezado con 15, 30, 100. He llegado hasta 500 gallinas y ahora estoy muy pronto, de acá a una semana me van a llegar 300 gallinas, 300 pollitos, amigos. Entonces yo les voy a mostrar también cómo es el proceso, tanto de en pequeñas cantidades, en la crianza de pequeñas cantidades de gallinas criollas mejoradas, en una gran escala, ¿no? Van a poder ver que, pues, cómo es realmente la crianza, porque nosotros realmente criamos, amigos, no somos gente que, pues, se dedica a hacer videos sin criar o sin experiencia, ¿no? Nosotros realmente, por ejemplo, en los videos mostramos nuestra granja, ahora les voy a mostrar los 300 pollitos que llegan, les voy a mostrar desde el día uno hasta bueno, pues hasta los 4 meses, ¿no? Cómo llegan, cómo es el proceso de desarrollo y todo eso. Pero bueno, amigos, el día de hoy vamos a enfocarnos en 20, ¿no? En 20 gallinas, que lo principal, amigos, sería que en 20 gallinas no vas a tener mucha inversión, ¿no? Ya que se les puede alimentar con el balanceado, pero también se les puede alimentar de forma orgánica, con, por ejemplo, siempre al momento de cocinar están pues, ¿no? Los desperdicios de la verdura, la comida. Entonces, ese tipo de alimentación también es muy recomendable, ¿no? Porque te ayuda a reducir los gastos. 20 gallinas, amigos, son suficientes para iniciar tu negocio, para que tú crezcas poco a poco, ¿no? Si tú estás empezando o no sabes en qué mundo empezar, en qué negocio empezar, yo te recomendaría que te centres en este tipo de negocio, amigos, porque deja un buen margen de ganancia, ¿no? Bueno, es particularmente desde mi experiencia, amigos. Pues no los puedo obligar, pero si les gusta este mundo, me imagino que, bueno, la mayoría que ve los videos les gusta la crianza de gallinas o la crianza de animales, ¿no? Entonces, 20 gallinas, amigos, tú los puedes criar, pues, en un pequeño espacio, ¿no? Entonces, no es necesario un espacio grande. Entonces, a lo que quiero llegar es que tú puedes iniciar con 20 gallinas y luego ya ir escalando, ¿no? 50, 100. Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan que pienso que necesitan, bueno, primordialmente es saber el manejo, ¿no? El manejo, las vacunas,
Entonces, ya eso, con esa experiencia adquirida, ya con el tiempo, pues vas a criar 50 gallinas, ya no van a hacer nada, ¿no? Porque el manejo es el mismo. Ahora vas a llegar a 100, ya pues vamos a tener siempre, nadie es perfecto, siempre hay una tasa de mortalidad, ¿no? Pero ya cuando llegamos a 100, pues lo máximo que nos podemos permitir perder son 5 pollitos, así, ¿no? Entonces, para tú llegar a ese nivel de crianza, necesitas saber, necesitas ir aprendiendo poco a poco. Entonces, justamente se me ocurrió, ¿no? ¿Por qué no hacer un video con 20 gallinas criollas? ¿Qué es lo que necesitan? Lo que vas a necesitar para 20 gallinas criollas, amigos, es principalmente un pequeño espacio y esto lo puedes crear en tu casa, no necesitas un espacio grande. Ahora, la alimentación, como les decía, amigos, tú necesitas, no es necesario que le des pues un alimento concentrado, puro, ¿no? Si todavía no tienes el dinero suficiente, lo puedes variar con una alimentación con los desperdicios de las verduras, de las frutas. Entonces eso no te va a costar no tanto como tal vez un alimento que es netamente balanceado, ¿no? Para el crecimiento, la carne. Muy aparte de ello, amigos, lo que sí les recomendaría es que siempre tengan en cuenta son las vacunas, ¿no? Las vacunas, desde el día uno se les hace la vacuna, ¿no? Contra la gripe aviar, contra la bronquitis, Newcastle. Entonces, esas vacunas sí son muy importantes, ¿no? Es muy importante que tú ya te vayas empapando con este tema para que ya luego, cuando críes a mayor escala, ya sepas qué vacuna darles, ¿no? Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, amigos, es la temperatura de tus pollos, ¿no? Si es necesario tener así un ambiente bien cerrado, con focos o calentadores, y eso va a variar, depende al local donde tú, bueno, a la localidad, perdón, donde tú te encuentres. Si estás en una zona donde hace mucho frío, vas a necesitar hacer una cámara, ¿no? Eso se le hace con costales. Todo, amigo, se le puede hacer con material reciclado, ¿no? Lo único que vas a gastar es tal vez tu foco que vas a comprar para que le dé calor, porque las calentadoras son un poco costosas y como nosotros estamos empezando solo con 20 gallinas, con foquitos se les puede hacer, ¿no? Si ahora si es un clima cálido, no es necesario, ¿no? Sí se le protege del aire y todo eso, pero no es necesario ponerles calentadoras o foquitos, porque la temperatura también no es válido que el pollito esté a una alta temperatura, amigos. Entonces, estos son pequeños aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a criar. Otro aspecto muy importante que tienes que tener en cuenta es, les decía, ¿no? En 20 gallinas es el espacio, ¿no? Pero pues no necesitas un espacio muy grande. Un corralito lo puedes criar las 20 gallinas. Tu meta tiene que ser sacar tus 20 gallinas en 3 meses y medio o 4 meses, ¿no? Otro aspecto muy importante que tienen que tener en cuenta, amigos, es la manera de crianza en cuanto a la limpieza, ¿no? Eso sí tienes que estar limpiando constantemente y más aún si tú estás criando en tu casa, ¿no? Puede ser en tu segundo piso, en tu tercer piso, porque la orina, el abono, sí es un poco fuerte, por así decirlo, y malogra la azotea, el techo, ¿no? Entonces ahí tienes que estar en constante limpieza y otro es que también las enfermedades, ¿no? No tienes que dejar que pues, constantemente el abono, porque a veces los animalitos picotean y en base a eso ya les dan enfermedades como la diarrea, ese tipo de enfermedades y no queremos llegar a eso, ¿no? Otro aspecto sería, amigos, si tú tienes la posibilidad para que vayas viendo, es que tú te compres viruta, ¿no? O también aserrín, conocido acá en Perú. O pues no les recomiendo tanto cascarilla de arroz todavía, amigos, porque la cascarilla de arroz es un poco más costosa, ¿no? Entonces la viruta está más barato en todo caso. Tú quieras saber ya, ¿no? Porque sí o sí, cuando ya tú crías a partir de 50 vas a necesitar viruta, amigos. Esto es para que estés moviendo la cama constantemente para que los pollitos no estén húmedos o simplemente para darles abrigo, ¿no? Es como habrán visto tal vez pues en otros videos cuando crían siempre le ponen viruta, ¿no? Desde un día uno, por lo menos hasta el primer mes, siempre están con viruta. Y bueno, amigos, todo esto yo lo voy a mostrar, pero bueno, hablando solo de 20 gallinas, no es necesario, pero si tú quieres ir experimentando y ya agarrando experiencia, lo puedes hacer. Es viruta, no está tan costoso y eso es, pues te va a ir ayudando, ¿no? A generarte tú mismo cómo hacer. Cuando ya llegan 50 gallinas, sí o sí tienes que ponerle viruta, por así decirlo, a la cama, ¿no? Tienes que preparar ya un ambiente más especializado. Entonces, por eso les digo siempre,
con 20 gallinas es lo adecuado, ¿no? Para ir experimentando, viendo cómo es, ¿no? Ahora, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que si ya una vez de levante del primer mes hasta el cuarto mes es dónde vas a vender tus gallinas, a qué precio vas a vender. Yo siempre, amigos, en base a mi experiencia, cada gallina se le vende, por ejemplo, acá en Huánuco actualmente está casi 40, 45 soles. Es dependiendo, ¿no? Al gallo se le vende un poco más barato, ya que la gallina es más pedida, ¿no? Pero siempre tienes que vender de manera surtida. No vas a vender nada más tus gallinas y te vas a quedar con todos los gallos porque se te va a complicar al momento de ir a hacer una venta, ¿no? Entonces tienes que vender, por ejemplo, si tenemos 20 gallinas, le tienes que decir, si te quieren llevar solo las 10 gallinas, tienes que decirle, no, me llevas, qué sé yo, 6 gallinas y 4 gallos o así, ¿no? Tú tienes que ir, eso vaya a depender de tu habilidad, ¿no? Entonces, pero siempre es un consejo que siempre les doy, es no vendan solo gallinas, no te quedes solo con los gallos porque luego se te va a dificultar. Siempre vender en surtido, ¿no? Y esto se los digo en base, pues, a lo que hemos pasado nosotros, ¿no? La gente siempre te va a pedir mayormente gallinas. Es más comercial, es más pedida, por así decirlo, pero tú tienes que vender de manera surtida. Es un pequeño consejo que les doy. Ahora, el precio. Como les decía, ¿no? Cada gallina cuesta 45 soles, un aproximado, ¿no? Es una gallinita más o menos de 2 kilos, pero cada gallo te va a salir a 40 soles. Entonces, tu producción a ti, amigo, más o menos, por cada gallinita te va a salir a 20 soles. Siempre vas a tratar de ganar la mitad, un poquito más. Entonces, esos son, venían en pequeñas cantidades, ¿no? Cuando ya tú vendes al mayoreo, ya es diferente. Las personas cuando te compran por mayor, el precio baja, ¿no? Un poquito, porque se llevan así en cantidades. Pero si, por ejemplo, con 20 gallinas, tu precio mínimo tiene que ser 40 soles, ¿no? De ahí no tienes que bajar, para que tú también te lleves una ganancia buena, por así decirlo, ¿no? Ahora, amigos, una vez vendido todas las gallinas, lo que tenemos que hacer, otro consejo, es lo que tenemos que hacer es reinvertir ese dinero. Ya tú no vas a ir a gastar. Ponte, digamos que tienes ya tus 20 gallinitas, te han criado, te han salido bien, tus 20 gallinas solo has vendido tus 20 gallinas. Y ese presupuesto, amigo, ahora lo tienes que reinvertir ya tal vez en 50 gallinas. Y tienes que buscar un espacio más grande o también tienes que ver el manejo que vas a tener, ¿no? Con 50 gallinas ya no es lo mismo. En 50 gallinas sí ya vas a invertir un poco más, entonces va a entrar en juego tu dinero. Entonces, pues siempre les digo que todo lo que les digo es en base a experiencias, en base a lo que nos ha pasado a nosotros. Ahora, otro aspecto que tienes que tener en cuenta, muy aparte de la reinversión, es el espacio, ¿no? Ya con 50 gallinas, amigos, sí o sí tienes que contar con un espacio más grande. Entonces ahí sí tienes que hacer ya tu cama, ¿no? Tienes que traer tu acerrín, tu viruta, o si tú quieres, ¿no? Tu cascarilla de arroz. Esto, amigos, es sí o sí, ¿no? Esto no se negocia con esto, porque ya con 50 gallinas, digamos que tú vendes tus 50 gallinas, amigos, vas a tener un margen de ganancia más grande, ¿no? Entonces ahí ya vas a ver más dinero. Entonces, pero también de la misma manera es que si no lo manejas bien, no los crías bien, digamos que no les has hecho su cama, no les has hecho no les has dado su vacuna, no les has criado bien, vas a perder también tu inversión. Entonces, yo, por ejemplo, siempre les digo, no se descuiden, si te ha ido bien con 20 gallinas, sigue esos mismos pasos para que tengas éxito en tus 50 gallinas, ¿no? No te descuides, porque en sí, amigos, las gallinas criollas solo necesitan el primer mes o un mes y medio una buena crianza, ¿no? Porque después son bien fuertes, o sea, tanto para clima cálido y para lugares donde hace frío, esas gallinas aguantan bien. Entonces tú tendrías que preocuparte nada más el primer mes, al segundo mes, tienes que estar pendiente todos los días, tanto en su alimentación como con sus vacunas, tanto con el clima, ¿no? Si necesitas estar encerrando a las gallinas, los tienes que hacer, tienes que encerrarlos en un lugar donde no hace frío, todo eso, amigos, ¿ya? Entonces, como les decía, la reinversión es muy importante, ¿no? Ese dinero que tú generes con tu venta de gallinas, no lo tienes por qué tocar, no tienes por qué comprarte nada, es netamente para tus gallinas. ¿Y qué va a pasar si tú haces esto, amigos? Vas a generar también un proceso de disciplina y de ahorro, ¿no? Llegas a tus 50 gallinas, vendes tus 50 gallinas
Y a la parte que tú estás vendiendo, en ese transcurso, amigos, vas a conocer gente que ya te van a pedir gallinas, ya no vas a necesitar estar llevando tus gallinas al mercado, ir a vender tú mismo. Esto los digo y se los aseguro. Poco a poco vas conociendo gente que te van a pedir, ¿sabes qué? Quiero 10 gallinas, quiero 15 gallinas, quiero 20 gallinas. Vas a conocer gente de restaurante, dueños de restaurante, perdón, de recreos, gente mayorista. Y ahí va a depender, ahí ya no te puedo instruir yo, no te puedo decir, ¿sabes qué? Anda a tal lugar o en tal lugar. No, eso es, tú lo vas a ir, ¿cómo te podría explicar? Tú vas a ir conociendo a ese tipo de personas ya en el proceso de venta, ¿no? Ya cuando tú vas a vender. Entonces, todo es un proceso, amigos. Es un proceso muy lindo. A veces, no les puedo negar que para mí personalmente ha sido vergonzoso salir a la calle a vender. Cuando no conocía gente, cuando no conocía a mis clientes, nada por el estilo. Pero ahí vas conociendo, amigos. No te desanimes, no tengas vergüenza. La vergüenza no te va a dar de comer, por así decirlo. Tú tienes tus gallinas al mercado. Ahí te van a llegar señoras o como les decía, ¿no? Hay señores que les gusta este tipo de carne, te van a pedir a la semana uno, tal vez. Los dueños de los restaurantes te van a pedir cinco. Así, amigos. Así vas haciendo ya tu cartera de clientes. Y esto es muy importante, amigos, porque si tú vas creando poco a poco, siempre, nunca te va a faltar la clientela. Y hasta esto es escalable, amigos. Tú puedes crear 100, 200, 300 gallinas. Nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no? Y nunca nos hemos quedado, por así decirlo, con gallinas sin vender o así con problemas, ¿no? De, pucha, no tengo a quién vender, ya mis gallinas están grandes, están comiendo de más. Nunca nos ha pasado eso, amigos. Entonces, estas recomendaciones que yo les doy es, pues, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Yo sé que les va a servir de mucho. Entonces, es lo que tienen que hacer. No es simplemente decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener dinero, pero no quiero salir a vender o no quiero trabajar, ¿no? Es un negocio muy bonito que deja dinero, deja bastante dinero, pero que también tienes que trabajar, salir a vender. Bueno, por lo menos al principio, ¿no, amigos? Entonces, es mi recomendación. Yo les digo, ¿no? O sea, desde acá, aparte, siempre digo a base de mi experiencia, porque es así. Y bueno, espero que les sirva, ¿no? Estos consejos o esta manera, les digo, cómo criar 20 gallinas, les he dado los pasos o los tips para que ustedes puedan criar, ¿no? En su casa, principalmente, yo sé que todos vamos a empezar criando, yo he empezado en mi azotea a criar mis 15 gallinas y en ese proceso, amigos, he aprendido todo lo que no, qué debo hacer, qué no debo hacer, porque se me han muerto mis gallinas a mí, amigos. Pero no me he dado por vencido, ¿no? He continuado con el negocio hasta ya pues ahora a comprarme mi propio terreno ya lejos de la ciudad y tener mi propio galpón, ¿no? Entonces, yo sé que muchos tal vez de muchos el sueño es ese, ¿no? Llegar a ese punto, entonces todos empezamos desde abajo, ¿no, amigos? Entonces, ¿qué más les podría decir? Otra recomendación que les podría dar, algo que se me está pasando, amigos, es, a ver, ya les dije, ¿no? 20 gallinas, el espacio no tiene que ser tan amplio, sí tienen que estar abrigados de acuerdo al lugar donde están. También pueden comprar su viruta, va a ser muy importante, ¿no? Para que no manejen viruta. Ahora, sus comederos, sus bebederos, se puede hacer, ¿no? Con cosas reciclables, o por ejemplo, los bebederos, nosotros simplemente los dábamos, cortábamos botellas y hacíamos los bebederos ahí, ¿no? Y los comederos cortábamos llantas, ¿no? Eso, las llantas son gratis, regalan los llanteros, en las vulcanizadoras, hay pues llantas que no sirven, eso simplemente se manda a cortar y listo. Pero si tú tienes pues el capital, puedes comprarte un bebedero, dos comederos, sería lo óptimo, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta, amigos, son las vacunas. Las vacunas tienes que ir a una avícola confiable, ellos te van a vender, ¿no? Son vacunas, pues que generalmente utilizan en todos los pollos, ¿no? Tanto en los COP 500, que son los pollos de engorde, en las gallinas ponedoras. Nosotros le damos esas mismas vacunas, ¿no? A las gallinas criollas mejoradas. Otro aspecto que también tienes que tener en cuenta, amigos, es la reinversión. Ya les dije, la reinversión de todo tu dinero en tu proyecto, ¿no? Nada de gastar, de malgastar. Ahora, también tienes que tener en cuenta que tú mismo tienes que salir a vender tus gallinas, por lo menos al inicio, ¿no? Tienes que dejar la vergüenza atrás y así vas a construir tu negocio, amigos. Es un negocio muy rentable, como les dije. Ya también otro, antes que me olvides, siempre que vas a ir a vender, vende por surtido, no vendas tus gallinas sola, vende tu gallina y tu gallo, ¿no? Siempre, porque el gallo
no es tan demandable como la gallina, ¿no? A la gallina pues le piden por todos lados. Y nada, amigos, eso sería todo. Bueno, yo me voy despidiendo. Espero que les haya servido, ayudado estos pequeños tips, ¿no? De cómo empezar tu negocio con 20 gallinas y ganar dinero y ir escalando, ¿no? Y tener, pues ya, para crear nuestra propia granja, ¿no? Espero que todos estén bien. Un gusto y nada. Chao, chao. Nos vemos la próxima.